pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó 2 órdenes ejecutivas para iniciar el proceso de revocación de la llamada Ley Dodd-Frank de 2010 a Wall Street. Busca dejar sin efecto la reforma financiera impulsada tras la crisis de 2008 por su predecesor, Barack Obama. Sobre los posibles efectos en México de esta medida voy a conversar con Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hola Jaime, buena tarde. Déjame preguntar primero si como regulador del sistema financiero mexicano tienes claro lo que quiere hacer el gobierno de Estados Unidos con la ley Dodd-Frank. ¿Se habla de desmantelarla o de revertir sus efectos? Sí, mira, Víctor, la verdad es que como muchas otras cosas que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos, pues todavía no está muy claro cómo y cuándo sucedería eso. Déjame decirte que el presidente Trump ha enviado 2 comunicados respecto a la regulación en Estados Unidos. La primera es un memorándum al secretario del Trabajo diciendo que debe de revisar cómo opera la parte, digamos, fiduciaria que tienen, la responsabilidad que tienen fiduciaria algunos promotores respecto de tener el interés de los inversionistas en primer lugar. Es decir, que cuando le ofrecen un producto financiero a alguien, lo que tienen que procurar es maximizar el retorno en específico para su retiro y no necesariamente los ingresos o las utilidades para la institución financiera. Algo parecido a lo que aquí tenemos como prácticas de venta, que si tú te acuerdas, hace ya 2 o 3 años emitimos la regulación, que a mí me parece que es algo pues muy necesario y que además va en el sentido correcto de proteger al inversionista que no necesariamente tiene todos los conocimientos que tiene el promotor o que tiene la institución financiera, entonces corrige esa parte de la información asimétrica. Y eso pues evaluaremos si hay algún cambio o no, pero no obstante eso, como te mencionaba, la regulación en México la mantendríamos igual porque tiene buenos resultados y porque es necesaria, porque corrige incentivos y porque corrige parte de la información. La otra cosa que está relacionada con tu pregunta, o más relacionada con tu pregunta, es efectivamente lo de Dodd-Frank. Y ahí lo que instruyó mediante una orden ejecutiva el presidente Trump es al secretario del Tesoro, quien todavía no es ratificado por el Senado, como que emitiera un reporte en los siguientes 120 días sobre el efecto que ha tenido en la productividad de Estados Unidos la regulación. Básicamente eso es lo que dice. Entonces, primero yo te diría, bueno, hoy todavía no hay un secretario del Tesoro que aplique esa medida. Segundo, pues la verdad es que esta regulación es una regulación que está hecha para tener un sistema financiero más fuerte durante la crisis. Y eso pues afortunadamente, y esperemos que no suceda en el corto plazo, en el mediano plazo, pues no la podemos todavía probar que realmente exista los mecanismos adecuados para enfrentar una crisis como la del 2008 o la del 2009 a partir de la nueva regulación. Ahora, no obstante eso, si tú te acuerdas, México fue de los primeros países, primero, en implementar Basilea en relación con el capital, Basilea 3, y segundo, somos compliant con estos lineamientos de Basilea. Cuando vinieron a calificarnos nuestros pares, nos calificaron con esta calificación de compliant, que es la más alta que da el Comité de Basilea. Y yo creo que México en ese sentido, y como lo demostramos desde hace tiempo, y por eso es que fuimos de los primeros países en adoptar estas regulaciones, es porque ya íbamos implementándola. Nosotros pensamos que un sistema financiero fuerte, más que obstaculizar el desarrollo o el crédito, al contrario, hace que los bancos, y como fue el caso inclusive en el 2008 en México, hace que los bancos sean parte de la solución y que te ayudan a salir rápido de un problema financiero, de una crisis, en lugar de ser parte del problema, como en otros países pasó en el propio 2008, o en México en el 94, cuando los bancos fueron parte central de la crisis. Y eso no pasó en el 2008 en México, y no pasó fundamentalmente porque tenemos una buena regulación que hoy aplican otros países y una buena supervisión.
digamos, Jaime, que lo que pase con la ley Dodd-Frank en Estados Unidos no tendría implicaciones para la regulación financiera en México. Pues en una primera instancia yo te diría que no, pero tendremos que ver qué es lo que al final ellos, te digo, después de todo este análisis que hagan, y que el Senado además tendría que aprobar las modificaciones a su ley, porque la ley, el Dodd-Frank es una ley aprobada por el Senado de Estados Unidos y la tendrían que también pasar por ahí. Entonces, una vez que veamos los cambios, una vez que veamos el efecto, si es necesario, lo cambiamos, si está en el mejor interés del sistema financiero mexicano, que es al final del día lo que nos preocupa. No hay que olvidar, no obstante eso, que México pues tiene un sistema financiero abierto donde participan muchas entidades de otros países y en ese sentido hay que ver si hay implicaciones en la regulación de los demás países, en este caso de México, y su posible impacto en el país para ver si es necesario hacer alguna modificación. Pero de entrada y en el corto plazo no vemos ese escenario, Víctor. Hay quien dice que si se elimina la Dodd-Frank se avecina una nueva crisis financiera porque habrá menos controles y mayores riesgos. ¿Qué piensas de esto? Pues no necesariamente, o sea, en la ausencia de Dodd-Frank no ocasionó la crisis. Lo que ocasionó la crisis en Estados Unidos y en el resto del mundo fueron ciertos abusos. Entonces yo creo que también aprenden las instituciones, aprenden los reguladores, aprenden las autoridades a manejar y mitigar riesgos, aún en ausencia de la Dodd-Frank como está. Entonces yo lo que sí creo es que la Dodd-Frank abona a mitigar estos riesgos, pero en ausencia de ella no quiere decir que exista una crisis pues inmediata, ¿no? Tiene que ver con cómo se toman las decisiones de crédito, con el apalancamiento de las instituciones y con el desarrollo de las economías en general. Ahora nos queda más claro. Jaime González, gracias y saludos. Al contrario, Víctor, gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio.